Capítulo segundo. México desde el hundimiento de la Atlántida. México antes del hundimiento de la Atlántida no tiene más importancia que la que tenían sus pocos islotes que componían unas cuantas tribus, que vegetaban en la indolencia beática, del que no tiene ninguna necesidad. Y en esta misma beatitud, habían vivido muchos millones de siglos, más de 4 decenas de millones de siglos, todos los habitantes del costillar de los Andes, aislados en verdad en lo material, de lo que hasta poco antes se llamaba mundo, Asia, África y Europa, porque de la Oceanía, tampoco había antes de América, sino archipiélagos y aún no sigue siendo la Oceanía y es probable que luego deje de serlo. El viejo mundo tiene su historia abierta mucho antes que las Américas y escrita desde hace 57 siglos en el sánscrito, aunque mucho antes, millones de siglos tuviera jeroglíficos, que sólo los comprendían en su verdad, los que los hacían, por lo que en cada generación cambiaban de costumbres y hasta de dioses, pero no nos ocupemos aquí de ese mundo viejo, aunque lo anoto para enlazar o soldar el eslabón de la cadena que corresponde al progreso e historia de México, que es donde arranca la historia humana del Nuevo Mundo. Acaecido el cataclismo que transformó casi por completo la geografía del mundo, México recibe echados por las olas numerosos habitantes del continente desaparecido, y llevaban todo su progreso, sus costumbres y sus vicios, y esto hace como de juicio a los indolentes isleños del hoy luchador México y revivió en ellos el egoísmo y antagonismo que debía sacudir su indolencia de adultos y empezó aquel pueblo nuevo a saborear de los beneficios de las obras de las manos del hombre y a hacer conciencia de lo que es el hombre como dominador de la naturaleza. Los salvados del naufragio atlántico, en el horror que les causara su larga lucha entre los hombres y el dolor de la pérdida absoluta de sus afinidades y relativo bienestar, y en la fiereza que conservaban por el régimen del más fuerte, que en su antigua tierra les regía, al encontrarse en tierra nueva y con habitantes indolentes, debido a la sobra de bienes que la naturaleza les brindaba sin hacer nada, quisieron imponer su voluntad, por su condición superior de progreso y la impusieron, en cuanto era de trabajo, para modificar la vida de tribus, era vida de ciudades en los llanos, en ver grutas en los picachos, pero en cuanto tocaba al acaparamiento, esto no entraba en el cacumen de los isleños, porque siempre lo habían tenido todo libre y prevaleció esta buena ley, no escrita, pero sí impresa, en el alma de aquellos naturales. Se fundaron ciudades aún en los llanos no bien disecados, porque los náufragos les hacían ver el descanso de no trepar las cumbres y la facilidad de reunirse en grandes núcleos y precisamente México, la ciudad mártir, guarda en sus rellenos vestigios inequívocos de aquellas primeras construcciones que datan de la misma fecha de esos monolitos que por cualquier parte encontramos y sus signos y grabados son el idioma, si tal puede llamarse, de los atlánticos. La hora natural estaba poco medrada, porque no había lugar al cruce, por su aislamiento, pero en cuanto surgieron los primeros hombres, hijos del cruce con los inmigrados forzosos y vieron los naturales la hermosura de los vástagos, corrían las tierras que antes no conocían, cambiando sangre y costumbres y llegaron hasta Tierra del Fuego, cambiando los hombres salvajes, por los indios que encontraron los españoles y con reliquias sagradas de un continente que duerme a 4000 metros bajo del agua, que envuelve los vicios de aquella civilización. Si México no tuviera más que esta prerrogativa, era lo bastante para que las naciones sudamericanas tomaran como suyas las cuestiones de aquella nación, no hermana solo por la lucha de la emancipación actual, sino madre de todas en cuanto a sus razas fuertes primitivas, pues aquel fue el caño que condujo hasta el estrecho de Magallanes, las aguas de un mejoramiento en bondad y fortaleza, y esta es la causa que desde la Tierra del Fuego hasta Texas, las costumbres indias sean como cortadas por un solo patrón, aunque difirieran a mayor o menor furor, pero esto es del etnicismo, que lo da el clima y el suelo. La raza era fuerte y progresiva, tanto como puede fortalecer y progresar una colectividad,
mas el progreso y la belleza no puede pararse, ni siquiera estancarse, porque es contra la ley y ya estas Indias. No podían progresar más, sin un nuevo contingente y llegaron los descubridores y conquistadores españoles en la hora marcada en la esfera eterna y basta este dicho por Isaías. Y por el prejuicio y el dogma católico y cristiano, no lo han entendido los hombres, pero allí está mandado a Jacob levantarse e ir a las islas apartadas que aún no habían oído de su Dios, y a esto obedece su descubrimiento y su grandeza que nadie podrá abatir, pero tampoco mantener el acaparamiento con perjuicio de otros. Ah, qué puntos tan profundos, pero no insondables aunque sean metafísicos, hay aquí. Pero no es de este libro y sigo en mi exposición. Os quedó expuesto el tronco genealógico de México, y allí está, la rama principal de las tres Américas, y cierro este capítulo diciendo que antes de Hernán Cortés, ni en México ni en parte alguna de América, no había propiedad privada, y por eso había tantas riquezas acumuladas, producto de la escasa civilización colectiva, pero es ley inexorable fundirse el progreso de las colectividades, cuando llega a su grado máximo evolutivo, para hacerse común a todos, y de la fusión de todas las colectividades, resulta un nuevo grado de progreso y ese es el proceso de la ley eterna, al que nadie puede burlar, y por eso se dijo pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y es que la palabra del Creador es vida eterna y continuada.